¿sí? Entre el sol que representa al poder y al gobierno y a la luna que representa al pueblo. Efectivamente, hay una tensión del sol, que en este es el gobierno, la luna del pueblo, hay una oposición, y es como que la Carta de Argentina es un país de un modelo paternalista, y es casi partir exacto del medio cielo aplicativo, la oposición por los grados, ¿no? Casi partir. Y vemos que hay una dependencia del pueblo con el Estado, ¿no? Por la por el Estado o con el Estado, ¿no? Claro, una población que está inclinada a buscar protección en figuras paternas, ¿sí? Los representantes o el presidente es visto como un padre y se busca siempre una figura carismática. Exactamente. ¿Sí? Porque esa misma figura, al estar en esta fuerte tensión que es la oposición a la luna, va a generar la oposición entre el pueblo y el gobierno. Exacto. ¿Sí? Tenemos una luna en Capricornio va a estar indicando que nosotros somos un pueblo que se arregla con poco, que tenemos capacidad para soportar adversidades. No nos olvidemos que una luna Capricornio es una luna acostumbrada a la carencia, a la escasez. Correcto. Exactamente. La luna no solo tiene una fuerte oposición al Sol y al medio cielo, sino que también a Mercurio y a Venus. ¿Sí? Entonces siempre vamos a ver esta tensión dramática y emocional entre pueblo y gobierno, y la imagen que tiene el gobierno. Exactamente. Claro, y lo que hablamos, lo que empecé yo comentando en la carta, es que hay una triple conjunción con Venus y Mercurio, y esto, pues, este Venus controla las relaciones personales, o sea, el Estado controla las relaciones personales, controla la riqueza, y el gobierno es el que corta el bacalao para el pueblo, o sea, es el que corta el bacalao, vamos, el que manda. Por el regente de Venus que está, claro, ¿por qué? Por el regente de Venus que está también en Tauro en casa 8. Es como que el Estado toma la iniciativa de pedir ayudas al exterior a los países extranjeros también. Claro, esa conjunción Sol-Venus que muestra la necesidad de vínculos, ¿no? Entonces, como siempre, esa búsqueda, esa necesidad de ayuda económica. Exactamente. Que a la vez es la que genera nuestras eternas deudas externas. ¿Sí? Porque si nosotros vemos Venus, en nuestra carta natal es el regente de la casa 8, el dinero de los otros, que se encuentra en la 9, la casa del extranjero, en conjunción con Mercurio, ¿sí? Que perpetúa para nosotros esta necesidad de ayuda económica. Exactamente, sí. Y como habíamos comentado, el planeta dominante es el Sol y todos los planetas dependen del Sol, ¿vale? Claro, ¿no? Exactamente. Fijémonos que nuestro ascendente está en el signo de Libra, y Libra como ascendente tiene un importante aprendizaje, que es aquello que los argentinos necesitamos urgentemente aprender, porque ese ascendente está mediando en esa fuerte oposición entre el Sol y la Luna. Y el aprendizaje de Libra tiene que ver con poder generar acuerdos y alianzas. Esa sería una importante llave de evolución. Justamente lo que se ve en esta carta es que hay una fuerte oposición. Estamos todavía muy lejos de lograr esos acuerdos y alianzas.
entender que tenemos que aliarnos con el otro y no convertir al otro en nuestros enemigos, ¿sí? Tanto desde el gobierno y el pueblo entre sí. Si prestamos atención a algo también, en ese stellium que se encuentra con el Sol, Venus, medio cielo, tenemos al planeta Mercurio. Y Mercurio, que es regente de la casa 9, pero también de la casa 12. Y en la casa 12 nosotros vemos a los enemigos ocultos, ¿sí? Y Mercurio, enemigo oculto, forma parte de ese stellium conformado por el Sol, representando a los gobiernos en oposición al pueblo. Entonces, la tenemos difícil. El escenario que se plantea en esta carta es bastante complicado y difícil. Exactamente. Pues está Saturno. Sí. Dime, Patricia, perdón. No, perdón, discúlpame. Quería mencionar que tenemos que tener en cuenta que este es un momento muy especial y particular de la historia de la Argentina, porque nosotros estamos teniendo el tránsito de Saturno, Júpiter, Plutón por nuestra casa 4, ¿sí? De ese stellium que transita nuestra casa 4 está afectando a nuestra luna y está en oposición al Sol, a Venus y a Mercurio y al medio cielo. Por lo tanto, estamos en un momento que puede ser una gran oportunidad de transformación y cambio, ¿sí? En este momento nosotros tendríamos que integrar el aprendizaje del ascendente y como pueblo realmente unirnos, hacer ese aprendizaje, dejar de estar unos contra otros divididos para poder transformar esta situación, integrando, incorporando el aprendizaje del ascendente. Exactamente. Bueno, aquí vemos, Patricia, aquí vemos los tránsitos actuales. Con la carta natal con la carta mundial de Argentina. Sí, allí se ven la casa 4, la visita de Júpiter, Plutón y Saturno, que han pasado por la Luna y aún ahí siguen afectando y transformando toda la psiquis del pueblo, ¿sí? Lo profundo de nosotros. Exactamente. Y también, bueno, hay una conjunción partil entre el Sol transitando con la Venus natal de Argentina. Sí. En el medio, digamos, en la casa, de la casa 10, no 4, a la 9. Y también, bueno, la revolución de Mercurio, también. Sí, el retorno de Mercurio. Fíjate que hay una gran oportunidad, ¿no?, de que se transforme en este momento tanto el pueblo como el gobierno, ¿sí? Nuestro Sol en Cáncer hace que seamos una nación muy afianzada al pasado, ¿sí? Cáncer tiene que ver con el pasado y siempre estamos tratando de revivir al pasado y mirando hacia atrás. Y vamos a tener que mirar hacia adelante y permitirnos esta transformación, ya que Plutón nos está dando la gran oportunidad para poder terminar este conflicto permanente que hay entre la clase dirigente y el pueblo en este país.
justamente ese conflicto que existe entre el pueblo y la clase dirigente es el que no nos permite a nosotros aprovechar toda la abundancia que nos da Júpiter en la primera casa. ¿Sí? Somos un país abundante, lleno de belleza por nuestro sol, nuestro ascendente en Libra, que no estamos pudiendo aprovechar por esa guerra, ¿sí?, que existe entre el Sol y la Luna. Exactamente. Volvemos a la carta natal, a la carta mundial de Argentina. Y bueno, todos los planetas, o sea, Saturno en domicilio, está en domicilio, en Acuario, que es el segundo regente de Acuario, está dignificado, bueno, recae haciendo un pequeño gran trígono, es el foco principal del pequeño gran trígono entre Neptuno y Rueda de la Fortuna con Saturno. Es un pequeño gran trígono y es bastante notorio el Saturno porque en la carta, en la casa quinta, puede haber, o sea, es como que hay restricciones a la hora de la creatividad, de las modas, del entretenimiento, de las artes y deportes, pero a la vez ese Saturno es el dispositor de Saturno es Urano, ¿no? Porque está en Acuario, y Urano está en Sagitario en la casa 2, que es la casa de la economía, los recursos materiales del país, entre otras cosas, y hay vaivenes, ¿no? Es como que hay vaivenes, subidas y bajadas en la economía, limitaciones, restricciones. También este Saturno en la quinta, hay una estabilidad en cuanto a los deportes, puede haber una consolidación, y lo hace como responsable a nivel social, dentro del individuo, de la persona, ¿no? Porque está en Acuario, este Saturno. Claro, en la casa 5, que también habla del índice de natalidad en este país, nos muestra que hay pocos nacimientos, pocos habitantes, nos mantenemos siendo pocos, ¿sí? Y Marte, que representa las Fuerzas Armadas del país, en oposición a Saturno, que son las instituciones, nos cuenta esta historia de tantos golpes militares contra el Estado, ¿sí? Estos gobiernos de facto que nosotros hemos tenido en nuestra historia. Sí, sí, una oposición casi partil, ¿no?, entre Marte y Saturno. Es como que restricciones, o sea, como que vamos a, como que se moviliza, ¿no? Hace revolucionar al país. Claro, claro. Son esa tensión permanente entre la necesidad de actuar y que no se salga de control. La acción y el control en oposición, ¿sí? Saturno limitando las acciones. Exacto, y este Marte es como el ejército, ¿no? También se representa el ejército de Argentina. Es como que hace restricciones a cuanto a la creatividad del país, ¿no? Sí. Fíjate en nuestra casa 2, la casa de las finanzas, la economía, tiene su regente en Escorpio. Escorpio claramente nos habla de lo oculto. Y nosotros tenemos a Neptuno en tensión con Plutón, que es el regente de Escorpio, esa cuadratura que tenemos desde Neptuno en Sagitario a Plutón en la casa 6, ¿sí?, que nos habla de los manejos turbios de la economía. Urano, como bien vos dijiste, está hablando de esas ganancias o pérdidas abruptas e impredecibles de la economía. Urano es regente de nuestra casa, ¿sí?, de las especulaciones financieras. Fíjate que nuestra economía está sostenida en manejos turbios, grandes especulaciones, ¿sí?, y como un poder económico importante, Plutón en la casa 6, las fuerzas de los trabajadores.
Exacto. Plutón es poder que favorece a los sindicatos. Que estamos viendo que es un poder económico y político que claramente se opone al pueblo. Y aparte, Patricia, veo que Plutón está en retrógrado en la Carta Mundial de Argentina. Está en Sí, retrógrado. Al igual que Urano y Neptuno y Mercurio también está retrógrado. Esos planetas están retrógrados, como que que se ve una lentitud en cuanto a las acciones, ¿no? O una reflexión interior. Pero es más una lentitud o como que la energía del planeta no se expresa directamente, ¿no? De forma directa. Debe estar en retrógrado. sí. Y bueno, ese Podemos ver, perdón. dime, Bueno, no, Neptuno, retomando la casa 2, Neptuno es regente de la casa 6, ¿sí? Y está en tensión con Plutón, que se encuentra en la casa 6 y retrógrado, lo cual va a traer la casa 6, la casa de la salud, problemas por la deficiencia al tratar el tema de la salud en este país. ¿Sí? exacto. No está bien aspectado el tema del manejo, de cómo se está realizando el manejo de la salud. ¿Sí? Sí, o también manipulaciones por Plutón en cuanto al ámbito, en cuanto a los gremios, ¿no? De los trabajadores, ¿no? O manipulación de las empresas a los gremios, a los trabajadores, a los empleados, ¿no? Por el poder oculto. Claro, poder oculto y en tensión con Neptuno en la 2, que tienen estos manejos turbios de la economía. Exacto. ¿Sí? Y bueno, después está la luna en la Carta Mundial de Argentina, está en Capricornio, a inicios de la casa cuarta, 19 grados, y esto pues nos quiere decir, rige la casa quinta, ¿vale? Rige la casa quinta porque el dispositor de la luna está en la casa quinta, Saturno, y Saturno en casa 4, o sea, el pueblo como el Saturno en casa 4, el pueblo es muy serio, ¿no? Es muy formal, responsable para sus propios intereses, ¿no? Sí, también nos habla de una luna nostálgica en la casa 4, que le damos mucha importancia a la familia, a la figura de la madre. Por eso las figuras femeninas en el gobierno, ¿sí? Siempre han sido tan carismáticas para este pueblo. Bueno, esta luna en Capricornio también podría verse como que es como la mamá, la madre fría, ¿no? Como como que a nivel emocional el pueblo es bastante frío y serio, ¿no? Es como una mirada helada, ¿no? Claro, por eso es que somos este pueblo tan acostumbrado a soportar adversidades, ¿no? Y también a la escasez y a la carencia. Exacto. Sí, sí, como que es un pueblo austero, ¿no? Que vive, Totalmente, sí. que Sí, vive sí, totalmente la austeridad y como que se ha adaptado en toda su, toda su, todos estos años, ¿no? claro, lo cual marca una gran incongruencia con la realidad de nuestro país, que marca ese Júpiter en la casa 1, un país completamente abundante. Exacto, exactamente. Júpiter en casa 1 con Júpiter en Escorpio, es una mezcla de razas en Argentina, y el expositor es Plutón, ¿no? Y Plutón está en Piscis, en la casa sexta, representa la humanidad, ¿no? De todas las razas, ¿no? Es como que es un pupurrí de un país de muchas razas, ¿no? De distintas razas.
Un crisol de razas, exactamente. Sí. Tenemos que ver que nosotros en la casa 7 tenemos la cúspide en el signo de Aries y Marte, el regente, está en Leo, ¿sí? Favorecido y favoreciendo a los otros también. Por eso quienes vienen a habitar este suelo, ¿sí? Lo encuentran provechoso, favorable. Sí, bueno, Marte en Leo, que es Marte es o sea, el regente de Aries está en Leo, expositor Marte en Leo es como que el grupo de ONGs o agrupaciones sociales tiene una gran relación con los países extranjeros, ¿no? A ver, así. Claro. Con los otros países, ¿no? Del mundo. En cuanto a relaciones, en cuanto a contratos a nivel formales o negocios, negociaciones. ¿Cómo que activa eso el Marte? ¿No? Activa, pues, como que el pueblo argentino necesita de los otros países, ¿no? Para conseguir ayudas, ¿no? De otros países también. Esto es la rueda de la fortuna. Claro, nosotros hemos tenido fuerte inmigración después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Han venido a nuestro país muchas personas a buscar un futuro próspero, que han logrado un importante crecimiento, ¿sí? ¿Y qué más? Plutón en la sexta, añado también que representa lo que hemos dicho, pues representa también el poder de los gremios, ¿no? La economía sumergida, lo que habíamos dicho antes. Claro, es regente de la casa 2, ¿sí? Exactamente. Está a finales de Escorpio, Sí. a 26 grados. Ese poder que tienen los sindicatos en este país. También vemos que en cuanto, como estamos con Plutón en la casa 6, ¿no? Tenemos a Virgo en la casa 12, que Virgo también rige el tema de la salud, y al estar en la casa 12 hay temores en cuanto al tema de salud y trabajo. Uh-huh. Si hablamos de la enseñanza, y miramos la casa 3 con cúspide en Sagitario y tiene a Neptuno allí, está en la casa 2, pero está sobre la cúspide de la casa 3, en cuadratura a Plutón, vemos que aquella casa 3 que representaría la educación primaria no representa grandes beneficios. Nos muestra esta cuadratura de Neptuno a Plutón. Miramos la casa 9, la educación superior, y vemos que están Venus en conjunción con Mercurio, que también hace en conjunción al Sol. Vemos que sí nos destacamos en el extranjero por nuestros conocimientos, también por el arte, por la palabra y por la educación superior. Muy bien. Después, bueno, ese Leo lo refuerza también la rueda de la fortuna, que está en Aries, y ese ejército, o sea, en las relaciones con los otros países, ¿no? Le da soporte. Los países internacionales le da apoyo al ejército, le da vía libre, ¿no? Para que ejecute acciones, ¿no? Claro.
Y después este Júpiter en Escorpio representa la República, pero que no es real, realmente. Porque, bueno, como en España, hacemos una alusión a España, España nunca fue una democracia, siempre fue una democracia encubierta. Siempre fue, o mejor dicho, fue una falsa democracia, un fascismo encubierto. Y bueno, lo mejor o sea, aquí a nivel, la Carta Mundial de Argentina, lo mejor se exporta, ¿no? Se hace por comercio exterior. El comercio exterior es la casa novena, ¿vale? A finales de Géminis, a 22 grados de Géminis. Y ese Júpiter es engañado por Neptuno en casa 3, ¿vale? Claro. Porque el regente de Sagitario, que es que pertenece a la casa, en la cúspide de la casa 3 de Sagitario, finales, lo rige, o sea, Sagitario lo rige Júpiter. Y es como que es engañado por Neptuno, ¿no? Neptuno en Sagitario. Claro, es como si nosotros estuviéramos muy con la mente perdida, no enfocada en la realidad, ¿no? O llena de fantasía, no viendo claro la situación. Exactamente. Y después, bueno, veo también una oposición entre el nodo norte de Géminis con Neptuno, en finales de la casa 2. En oposición a Neptuno, sí. Sí. Una fuerte oposición a Neptuno. Es como que la educación, porque bueno, casi está en la 3, está entre la 2 y la 3, Neptuno. Vale, ya es como que la energía planetaria, las ondas energéticas ya se empieza a notar en la siguiente casa, ¿vale? La 2 y la 3. Entonces como que hay poco claridad o como disuelve la educación primaria con la educación, como que disuelve la educación primaria para que pueda ir en camino hacia la educación superior. No, perdón, la educación superior, no, la casa... Claro, el nodo norte está en la octava. Sí. En la octava es novena, bueno, en la octava. Es como que la octava son las relaciones comerciales. Bueno, es también lo que necesita, lo que los países necesitan de Argentina también. ¿Vale? Y la casa 2 es lo que necesita Argentina. Sí. Los recursos. Entonces, claro, los recursos de Argentina lo necesitan los otros países del mundo. Porque es muy rico en cuanto a lo que habías bien dicho, Patricia, a cuanto a cultura, a nivel cultural, arte, la música de Argentina es muy, muy rica para los otros países, ¿vale? El nodo norte. Claro, culturalmente el conocimiento y también los recursos del suelo. Si vemos la casa 2 en Escorpio, regido por Plutón, ¿sí?, que rige lo subterráneo, quiere decir que nuestro suelo tiene muchos recursos. Exactamente. También las aguas, Neptuno en la casa 2. Bueno, no sé qué ¿qué más te llama la atención de la carta, Patricia, en cuanto a análisis? Bueno, que en este momento, ¿no? La conjunción que todo este tránsito sobre nuestra casa 4, de Saturno, de Plutón, yo creo que permite una transformación extrema de cómo se siente el pueblo. Creo que en este momento como pueblo estamos todos siendo llevados a cambiar nuestra manera de sentir. Fíjate que ese Plutón, Saturno, Júpiter, que están haciendo una fuerte oposición a la casa 10, nos lleva a una desconfianza hacia el poder. Yo creo que en este momento lo que como pueblo estamos destruyendo es esa imagen carismática, ¿sí?, y de liderazgo
que tiene para nosotros el gobierno. Yo creo que el pueblo está sintiendo que el liderazgo del gobierno no está conectado con el sentir del pueblo, ¿sí? No están conectados con nuestras necesidades como pueblo. Y muy probablemente Plutón nos está llevando al colapso y va a romper con todos esos lazos que nosotros tenemos con el gobierno. También nosotros tenemos que ver que Urano le estuvo haciendo una fuerte oposición al ascendente. Ahora Urano está transitando la casa 7, ¿sí? Y vamos a ver que durante este tiempo también nosotros tenemos a Plutón haciéndole cuadratura al ascendente, ¿sí? Y esto va a terminar alterando las estructuras de la Argentina, esa cuadratura, produciendo cambios intensos, radicales, lo que va a implicar una muerte y resurrección del pueblo. Hablamos metafóricamente, pero Plutón en la casa 4 nos va a llevar a la muerte de una identidad psicológica, ¿sí? A un proceso de maduración profundo. Como un divorcio entre el pueblo y el gobierno, los líderes. Totalmente. Estamos transitando tiempos difíciles, ¿sí? Porque Plutón lo que muestra es el principio de la realidad psicológica, transitando en la casa 4, y está mostrando lo que es corrupto en nuestra psiquis como pueblo y lo que es corrupto en cuanto a los gobiernos. Exacto, y ese Júpiter, esa triple conjunción, Júpiter lo amplifica, toda esa ocultación del poder. Claro, y Saturno es la hiper mega lupa. Exactamente. O sea, Júpiter lo amplifica, lo de Plutón, y Saturno consolida todo lo que... O sea, Plutón lo destruye, para Saturno lo construye otra cosa nueva. Claro, consolida otra cosa. Y Júpiter se amplifica todo el escenario. Claro, y creo que esos tres planetas allí, en la casa del pueblo, nos está diciendo que tenemos que mirar esta realidad y comprometernos con la realidad, que no podemos dejar de mirar la realidad. Esa realidad que a veces, como en nuestra casa 3, tenemos a Neptuno casi sobre la cúspide de la casa 3, no vemos. Una realidad sobre la que muchas veces fantaseamos, ¿sí? Y ahora estamos viendo con mucha dureza, con una dureza extrema, cuál es la realidad. La realidad nuestra como pueblo y la realidad de quienes nos gobiernan. Sí, después claro, veo aquí un sextil con la Luna con Plutón, y acercándose Neptuno en tránsito a la conjunción, va a hacer conjunción, ya casi lo está haciendo, a Plutón. Es como que el pueblo tiene que ser consciente de que tiene que cambiar estructuras a nivel laboral, ¿no? Y ser más empáticos. Va a haber como una empatía de Neptuno, ¿no? Es ese estilo. Es como con esfuerzo se puede conseguir una empatía o ponerse en el lugar de ayudas, ¿no? Humanitarias para la población, para los empresarios y trabajadores en los gremios. Sí, nosotros tenemos que madurar esa luna nostálgica, ¿no? Esa luna en destierro que al estar en la casa 4 también nos da ese espíritu romántico y amor por las causas perdidas y empezar a tomar compromiso con la realidad.
Y también tomarnos de ese Marte que está en la casa 11, que para nosotros es la importancia de compartir con grupos. ¿Sí? Eso te iba a decir yo. Sí. Unirnos el pueblo como un gran grupo, ¿sí? Aprendiendo esa propuesta del ascendente en Libra, ¿sí? que tiene que ver para nosotros con hacer acuerdos, alianzas entre nosotros. Y entre el gobierno y el pueblo, dejar de ser esos enemigos que somos. El Marte está activando la casa sexta, natal, desde la cuarta en tránsito. Es como la activación a nivel laboral, ¿no? de nuevas estructuras a nivel laboral, ese Marte, ¿no? Sí, bueno, ese Marte pronto va a estar haciéndole cuadratura a nuestra Luna, a Júpiter, a Plutón y a Saturno, que están en tránsito de visita por Capricornio, y creo que esa tensión de Marte con Plutón, con Saturno y con Júpiter es lo que va a producir todas esas transformaciones. Exactamente, ¿Sí? por la triple conjunción. Marte va a activar la triple conjunción, desde la cuarta hasta. O sea, desde el pueblo, desde cambios del pueblo que van a sufrir, pues se va, desde la activación a nivel laboral va a sufrir cambios en el pueblo, va a hacer mella en el pueblo. Sí. No nos olvidemos también que cuando Marte le haga cuadratura a Saturno, va a activar la oposición natal que nosotros tenemos entre Marte y Saturno. Y para nosotros esa oposición ha representado siempre los golpes de Estado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy probable que vivamos represión por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, aparte lo refuerza ese... Sí, dime, Patricia. Intento de control, mucho intento de control. Totalmente, porque también el tránsito de la rueda de la fortuna refuerza ese ejército, como habíamos dicho. Sí. Que va a favorecer las circunstancias del ejército para hacer una revolución a nivel laboral, del pueblo. Claro, la gente va a querer el cambio, la reforma, ¿sí? La acción va a venir de parte de la gente, del pueblo, de la fuerza trabajadora, Marte haciendo cuadratura, ¿sí? Y el Marte natal en oposición a Saturno, la represión, ¿sí? Para mantener todo bajo control, ¿no? Mantenerlo saturnino, sin cambio. Exactamente. Bueno, Patricia, y después, el otro día, a nivel privado, me habías comentado que conoces un libro de una astróloga argentina, y si nos podías leer las frases que me habías comentado el otro día, ese párrafo. Si lo tienes Sí, dame un momento que aquí las tengo, voy a cambiar mi gráfico de la carta para buscarlo. Si nos querés ir contando algo mientras yo lo busco. Bueno, yo creo que a nivel de análisis de la Carta Mundial de Argentina, resumidamente, hemos tocado todos los puntos, todos los sectores de la Carta. Y también hemos analizado los tránsitos actuales que está viviendo Argentina, en este caso. Entonces van a ser tiempos, ya no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, tiempos muy convulsos, tiempos de muchas transformaciones en todos los ámbitos de la vida, a nivel social, a nivel económico,
a nivel del sistema, como que esas viejas estructuras del sistema van a caer poco a poco durante estos próximos años para renacer un nuevo sistema, ¿no? Que bueno, va por ese camino. Entonces, claro, va a haber muchas limitaciones en cuanto al pueblo de las naciones del mundo, mucho control, más control social, muchas restricciones, y eso pues va a hacer pues derribar mucho la economía de todos los países. Entonces como que va a haber, se habla de un reseteo económico, que empezará en Estados Unidos. Y eso es como las fichas del dominó. Si en Estados Unidos llega a caer la bolsa, pues va a derrumbar, o sea, los siguientes países caen como las piezas del dominó. Es como efecto dominó, ¿no? Entonces, pues así vamos a estar, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, para que haya una nueva estructura tiene que caer el viejo sistema. Entonces estamos en la transición en esta época. Estamos viviendo hechos históricos. Del fin del sistema que sostiene la era de Piscis para ingresar en un nuevo paradigma de la era de Acuario. ¿Sí? Son todas las estructuras que tienen que caer. Este 2020 es el año de la gran caída de todos los sistemas que sostienen esta vieja era que estamos dejando atrás para dar paso a lo nuevo, a la energía de Acuario. Te leo las palabras de Beatriz Leverato, una astróloga argentina. Ella, refiriéndose a la carta natal de la República Argentina, nos dice lo siguiente: los signos de la luna y el sol y del ascendente son fundamentales en una carta natal. La luna de un país simboliza la emocionalidad más primitiva de su pueblo. Argentina tiene luna en Capricornio. Nos arreglamos con poco y tenemos la capacidad de salir adelante de las mayores adversidades, pero también nos llevó a acostumbrarnos a la escasez y a la carencia. El sol de Argentina está en Cáncer y sugiere una nación cálida y sensible, un país receptivo, amoroso y solidario, pero con una exagerada necesidad de buscar protección en figuras solares, anhelando gobiernos que protejan y provean aquello que necesitamos. Por último, el ascendente simboliza lo nuevo, el destino, el viaje como nación, el aprendizaje que acompaña nuestro andar. Y Libra, ascendiendo, sugiere que mejoraríamos como pueblo si logramos alcanzar acuerdos y navegar por un camino de alianzas. Pero el ascendente es lo nuevo a descubrir, por lo que muchas veces no se comprende y solo se padece. Mientras los argentinos no comprendamos que aquel que piensa distinto no es un enemigo, sino por el contrario, es la llave de la evolución nacional, seguiremos frustrando nuestro destino de crecimiento. Estas son las palabras de Beatriz Leverato. Muy bien. El artículo es mucho más extenso, está difundido en Google, ¿sí? Que las personas pueden buscar Beatriz Leverato para leerlo completo. En el resto del artículo se refiere un poco a la historia de la Argentina y analiza desde ese punto de vista. Pero estas palabras me han parecido muy importantes porque son muy significativas para este momento que estamos viviendo, ¿sí? Nosotros vemos que Argentina
hay mucha presencia del elemento agua en nuestra carta, ¿sí? Y tenemos una polaridad cardinal, ¿sí? Fíjate que tenemos el sol en el medio cielo, la luna en el fondo del cielo, tenemos los signos cardinales en los 4 puntos cardinales de esta carta, mostrándonos que hay mucha fuerza para el inicio, para los comienzos, ¿sí? Pero después el agua es como que ablanda todo eso que se inició y no hay mucha fuerza para poder sostenerlo o llevarlo a su máxima expresión, ¿sí? Muy bien, Patricia. ¿Y algún consejo que le podemos dar, o que le puedes dar a los argentinos con respecto a lo que vemos en los tránsitos actuales y en su Carta Mundial de Argentina? ¿Alguna orientación que le puedas compartir? Y bueno, yo creo que estamos impulsados por estos tránsitos y esta activación entre la oposición y la luna a aprender el ascendente. Libra nos pide aprender a compartir. Creo que como pueblo vamos a tener que en este periodo volvernos muy solidarios entre nosotros, compartir, complementarnos, ¿sí? Como habitantes de este país, dejar de estar en guerra unos con otros, porque no somos nosotros nuestros enemigos, ¿sí? Aquí la carta nos muestra que los poderes ocultos o secretos, ¿sí?, que vienen de la casa 12 están afectando al gobierno, ¿sí?, que se instituye como enemigo del pueblo. Entonces, como personas, como habitantes de este país, tenemos que aprender a compartir, a complementarnos, ¿sí?, a unirnos, aprender lo que este ascendente nos propone, porque creo que esa es la clave para que esta transformación se lleve a cabo de la mejor manera, integrando el ascendente. Exactamente, yo creo que, como bien dices, todos los cambios, a pesar de que lo están produciendo el gobierno, el ejército, el sistema, yo creo que recae la responsabilidad de los ciudadanos, del pueblo, ¿no?, al fin y al cabo, para que claro, haya una prosperidad, ¿no? Y nosotros en la casa 4 tenemos, el pueblo tiene a Plutón, a Saturno y a Júpiter, ¿sí? Sí, los tránsitos. Claro, están en la casa 4, o sea que están a nuestro favor, que cambiemos nuestra conciencia, que maduremos, que cambiemos nuestra identidad psicológica de ser un pueblo que entrega el poder y reclama a las figuras de autoridad, a esos líderes carismáticos que estamos descubriendo que no están actuando a nuestro favor, y empecemos como pueblo a empoderarnos desde la madurez y el compromiso y la responsabilidad que Saturno, Plutón y Júpiter nos están pidiendo. Exactamente. Bueno, pues yo creo que le dimos un resumen bastante importante a la Carta Mundial de Argentina y sus tránsitos actuales. Antes de acabar, si quieres añadir algo más, Patricia. No, ¿querés agregar algo vos? Creo que, bueno, siempre de una carta natal se puede hablar mucho, pero creo que con lo que hemos visto hasta ahora hemos presentado un panorama bastante completo de la carta y de la situación actual. Efectivamente, yo creo que estamos muy satisfechos con nuestro análisis
vale, que es muy resumido, pero yo creo que tocamos los puntos más importantes de la Carta Mundial de Argentina. Y bueno, solo deciros que, bueno, en los siguientes videoprogramas, pues analizaremos otras cartas de otros países, si te parece bien, Patricia, entre los dos. Y bueno, Sí, pues dime, Patricia. no, excelente, podemos continuar con la carta de tu país, si te parece bien. Vale, perfecto. Pues el próximo análisis haremos el de España, entonces, el de mi país. Excelente, Muy, excelente. muy bien, Patricia. Pues un honor compartir contigo este tiempo, esta práctica de astrología, este análisis de la Carta Mundial de Argentina. Y bueno, os mando un caluroso, un gran abrazo, mucha fuerza, muchos ánimos y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Muchas gracias a vos, Emil. Hasta pronto.